Buenas, este es el repaso número 6 y vamos a hablar sobre las integrales impropias. Como siempre les digo, tengan esto en cuenta. En todo el estudio hecho hasta ahora se han utilizado dos propiedades fundamentales. La función tenía que ser acotada y el intervalo de integración tenía que ser cerrado y acotado. En este repaso extenderemos el cálculo de la integral de Riemann a funciones definidas en intervalos no acotados, intervalos infinitos, lo que llamaremos integrales impropias de primera especie. Por otra parte, funciones no acotadas con intervalos de integración acotados, lo que conocemos como integrales impropias de segunda especie. Y la mezcla de las dos anteriores es lo que se llaman impropias mixtas. Las impropias de primera especie son de la forma de menos infinito a más infinito de f, de menos infinito a b de f o de a más infinito de f, siendo f una función acotada en el intervalo correspondiente. Por su parte, las impropias de segunda especie, a la vista aparecen las integrales definidas que ya conocíamos, pero la diferencia es que en algún punto del intervalo de integración, ya sea en los extremos o en algún punto interior, la función posee un problema de no acotación o una singularidad. Por ejemplo, en la impropia de menos 1 a 2 de 1 sobre x cuadrado de x, el problema se encuentra en x igual a 0. Si hacemos el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x cuadrado, da más infinito. Eso significa que el integrando no está acotado en ese punto. Finalmente, las impropias mixtas incluyen cualquier combinación de los dos tipos anteriores. Por ejemplo, la impropia de 0 a más infinito de 1 sobre x cuadrado, el integrando no está acotado en x igual a 0 y existe al menos un extremo de integración con infinito. Supongamos que se conoce una primitiva f grande de la función f chica. Entonces la impropia de a más infinito de f chica es igual al límite, cuando t tiende a más infinito, de a t de f chica, la cual va a ser igual al límite cuando t tiende a más infinito de f grande, incrementada de a t, que es el límite cuando t tiende a más infinito, haciendo barrow, de f de t menos f de a. Ese límite puede que exista y que dé un número real L. En este caso se dice que la impropia de a más infinito de f es convergente y converge a L. Por otra parte, puede que el límite exista y que no sea finito. En este caso se dice que la impropia es divergente. Finalmente, si el límite no existe, la impropia es oscilante. En el caso de que la impropia diverja u oscile, se dice que la impropia es no convergente. La idea que subyace tras las integrales impropias de primera especie, específicamente de este tipo, es integrar hasta un punto t arbitrario y después hacer tender t al infinito. Se llama carácter de una impropia al comportamiento de la misma desde el punto de vista de la convergencia. Y cuando se pide clasificar una impropia, lo que se está pidiendo es que se informe sobre su carácter. Una impropia de primera especie muy importante es la denominada armónica de primera especie. Sabemos que esta es la integral desde a mayor que 0 a más infinito de 1 sobre x a la alfa, y que esta converge para todo alfa mayor que 1 y diverge para todo alfa menor o igual a 1. Cuatro propiedades importantes. Las impropias desde a más infinito de f y desde x sub 0 a más infinito de f, con x sub 0 mayor que a, van a tener igual carácter. Y esto se anota con un símbolo de cola de chancho o virgulilla. Por otra parte, si la impropia de f es convergente, la de alfa por f, siendo alfa un real, también va a ser convergente. Y vale que la impropia de alfa por f sea igual a alfa por la impropia de f. Además, si la impropia de f diverge, entonces la impropia de alfa por f también va a ser divergente. Si tengo una suma o resta de funciones en el integrando, si la impropia de una de ellas diverge, entonces la impropia de la suma o resta también va a diverger. Si las impropias de ambas por separado convergen, la impropia de la suma o resta también va a converger. Finalmente, si ambas impropias por separado divergen, en verdad no puedo saber nada de la impropia de la suma o resta. Por ejemplo, si me piden clasificar la impropia de 0 a más infinito de 1 sobre raíz de e a la x, el integrando lo puedo reescribir como e a la menos x sobre 2.
Haciendo el paso al límite cuando t tiende a más infinito, queda el límite de la integral de 0 a t de e a la menos x sobre 2. Considerando la primitiva y utilizando la regla de Barrow, el límite queda menos 2 por e a la menos t sobre 2 más 2. Si t tiende a más infinito, me queda e a la menos infinito, lo cual tiende a 0, así que el límite total vale 2. Como el límite de un número, esto implica que la impropia es convergente, y en particular sé que converge a 2. Por otra parte, para clasificar la impropia de 1 a más infinito de x cubo más 1 sobre x a la 4, separo los sumandos del numerador y aplico paso al límite de la integral. Luego del Barrow me queda el límite cuando t tiende a más infinito del logaritmo de t menos 1 sobre t 3t al cubo más un tercio. Si t tiende a más infinito, 1 sobre t al cubo tiende a 0, logaritmo de más infinito tiende a más infinito, así que todo el límite tiende a más infinito. En consecuencia, la impropia es divergente. Otra impropia interesante de recordar es la Bertrand, que es la impropia de a mayor que 1 a más infinito de 1 sobre x a la alfa por logaritmo a la beta de x. Esta converge para todo alfa mayor que 1, diverge para todo alfa menor que 1, y si alfa vale 1, converge para todo beta mayor que 1 y diverge para todo beta menor o igual que 1. Por ejemplo, las impropias de 2 a más infinito de 1 sobre x por logaritmo de x o la de 2 a más infinito de logaritmo cubo sobre x son divergentes, mientras que las impropias de 2 a más infinito de logaritmo cubo sobre x a la 3 medios o la de 2 a más infinito de 1 sobre x al cuadrado por logaritmo son ambas convergentes. El teorema del límite del integrando nos da condiciones para la existencia de la integral de una función acotada sobre un intervalo no acotado. Si la impropia de a más infinito de f es convergente y existe el límite del integrando cuando x tiende a más infinito igual a L, entonces L tiene que valer 0. Tengan en cuenta que el recíproco no es válido y sin embargo sí es útil el contrarrecíproco. Si existe el límite del integrando cuando x tiende a más infinito y es igual al número L distinto de 0, entonces sé que la impropia diverge. Por otra parte, si no existe el límite del integrando, entonces no está claro el comportamiento de la impropia de f. Otra herramienta interesante para clasificar a las impropias de primera especie de a más infinito y que surge del teorema de partes es considerar que la impropia de 0 a más infinito de f por g' converge si y solo si la impropia de 0 a más infinito de f' por g converge, en el caso de que el límite cuando x tiende a más infinito de f por g sea un número real. Por ejemplo, para clasificar la impropia de 1 a más infinito de seno de x sobre raíz de x. Hago el paso al límite cuando t tiende a más infinito y aplico partes. En este caso derivo 1 sobre raíz de x y primitivizo seno de x. Como al límite cuando t tiende a más infinito de coseno de t por 1 sobre raíz de t es algo acotado por algo que tiende a 0, lo cual tiende a 0 por teorema del límite comprendido, entonces, por la propiedad que vimos, la impropia de 1 más infinito de seno de x sobre raíz de x va a converger si y solo si la impropia de 1 más infinito de coseno de x sobre x a la 3 medios converge. A esta altura del repaso no importa demasiado clasificar esta última, sino saber que por esta propiedad el carácter de la impropia de seno sobre raíz de x va a depender de la impropia de coseno sobre x a la 3 medios, que ya les adelanto va a ser mucho más sencilla de clasificar que la original. Otro tipo de impropia de primera especie era aquella que va desde menos infinito a más infinito de una función acotada. Esta va a ser convergente si las impropias de menos infinito a a de f y de a más infinito de f convergen para cualquier a real. Solo en este caso se cumple que la impropia de menos infinito a más infinito de f es igual a la suma de las impropias de menos infinito a a y de a más infinito. De otra manera, si alguna de las dos divergen u oscila, entonces la de menos infinito a más infinito de f decimos que no converge. Vale aclarar que el carácter de la impropia no depende del punto A, y el valor de convergencia, en caso de que converja,
tampoco depende del punto elegido. En este tipo de impropias de primera especie, no se hace directamente el paso al límite. Solo si la impropia es convergente, entonces la impropia de menos infinito a más infinito de f va a ser igual al límite, cuando t tiende a más infinito, de la integral de menos t a t de f. Como en principio no sé si es convergente, lo que vamos a hacer es separar la impropia y clasificar independientemente la de menos infinito a y la de a más infinito. El valor del límite cuando t tiende a más infinito de la integral de menos t a t de f es lo que se denomina valor principal de Cauchy. Por ejemplo, queremos clasificar la impropia de menos infinito a más infinito de x cubo. Para ello separo en dos integrales, la de menos infinito a 0 de x cubo y de 0 a más infinito de x cubo. Se eligió x igual a 0 como punto de corte, pero en verdad podría haber sido cualquier real. Clasifico primero, por ejemplo, la impropia de 0 a más infinito. Haciendo el paso al límite, cuando t tiende a más infinito de la integral, me queda que el límite da más infinito. Por lo tanto, esta impropia es divergente. Como ya encontré una de ellas que diverge, entonces decimos que la impropia de menos infinito a más infinito de x cubo es no convergente. No preciso clasificar la impropia de menos infinito a 0. Observen que si hubiese hecho directamente el paso al límite en la integral de menos infinito a más infinito de x cubo, el límite daría 0. Sin embargo, nosotros vimos que la impropia era no convergente. Recuerden que si f es una función par, la impropia de menos infinito a más infinito de f converge si y solo si converge la de 0 a más infinito de f. Y en tal caso, la impropia de menos infinito a más infinito de f es igual a 2 veces la impropia de 0 más infinito. Por ejemplo, queremos clasificar la impropia de primera especie de menos infinito a más infinito de 1 sobre e a la menos x más e a la x. Noten que el integrando es una función par, así que voy a clasificar la impropia de 0 a más infinito. Rearreglo el integrando para que quede e a la x sobre 1 más e a la x al cuadrado. Hago paso al límite cuando t tiende a más infinito y aplico cambio de variable. Recuerden que como es una integral definida, también tengo que cambiar los extremos según el cambio de variable. Hallo la primitiva y aplico barrow. Me queda el límite cuando t tiende a más infinito de arcotangente de e a la t menos arcotangente de 1. Arcotangente de 1 vale pi sobre 4. Además, si t tiende a más infinito, e a la más infinito tiende a más infinito, arcotangente de más infinito tiende a pi sobre 2, así que el límite da pi sobre 2 menos pi sobre 4, o sea, pi sobre 4. Encontramos que la impropia de 0 a más infinito de f converge a pi sobre 4. Por lo tanto, por la nota que recién vimos, la impropia de menos infinito a más infinito de 1 sobre e a la menos x más e a la x va a converger, pero esta vez a 2 veces pi sobre 4, o sea, pi sobre 2. Definimos la impropia de segunda especie de a b de una función f no acotada en el punto x igual a como el paso al límite cuando t tiende a a por derecha o a más de la integral desde t a b de f. Si ese límite me da un número real, decimos que la impropia es convergente. Si el límite da más o menos infinito, decimos que la impropia es divergente. Y si el límite no existe, decimos que la impropia es oscilante. Una impropia de segunda especie muy importante es la armónica de segunda especie. Esta era la integral de 0 a a mayor que 0 de 1 sobre x a la alfa. Esta impropia converge para todo alfa menor que 1 y diverge para todo alfa mayor o igual a 1. Definimos ahora la impropia de segunda especie de a b de f, una función no acotada, pero ahora en el punto x igual a b. Esta va a ser igual al límite cuando t tiende a b menos o a b por izquierda de la integral de a t de f de x de x. La clasificación es exactamente igual a la anterior. Si el límite s me da un número, decimos que la impropia es convergente. Si me da más o menos infinito, la impropia es divergente. Y si no existe, la impropia es oscilante. Recuerden el teorema que decía que las integrales impropias de segunda especie se pueden reducir siempre a integrales impropias de primera especie mediante un cambio de variable determinado.
Otro ejemplo, queremos clasificar la impropia de 1 a 2 de 1 sobre x menos 1 a la 1/3. Observen que es una impropia de segunda especie, ya que el integrando 1 sobre x menos 1 a la 1/3 está no acotado en una bola reducida de centro 1 y radio r, intersección en intervalo abierto en 1 cerrado en 2. Es decir, x igual a 1 es un punto problema. Entonces hago el paso al límite cuando t tiende a 1 por derecha, ya que el punto de no acotación está en el extremo inferior, a 1 más. Luego aplico el cambio de variable, u igual a x menos 1, cambiando también los extremos de integración. Luego del barrow queda el límite cuando t tiende a 1 más, de 3 medios por 1 menos t menos 1 a las 3 medios. Haciendo tendencias me queda que el límite da 3 medios. En consecuencia podemos decir que la impropia es convergente y que converge a 3 medios. En el caso que el integrando esté no acotado en un punto interior del intervalo, entonces clasifico por separado las impropias de A a C y de C a B, siendo C el punto interior de no acotación. Si las impropias de A a C y de C a B existen y son finitas, entonces definimos que la impropia de A a B de F es igual a C más la de C a B. Si alguna de las dos, la de A a la C y de C a B, diverge u oscila, entonces se dicen que la impropia de A a B es no convergente. Por ejemplo, para clasificar la impropia de menos 1 a 2 de 1 sobre x cuadrado por x menos 1, no puedo hacer directamente el paso al límite porque tengo dos puntos interiores donde el integrando está no acotado, 0 y 1. Entonces lo que tengo que hacer es clasificar por separado las impropias de menos 1 a 0, de 0 a 1 medio, de 1 medio a 1 y de 1 a 2. De esta forma, cada impropia tiene un único problema de no acotación y además el punto problema queda explícito en alguno de los extremos de integración. Si alguna de estas cuatro impropias divergen u oscila, decimos que la impropia de menos 1 a 2 es no convergente. Si las cuatro convergen, entonces decimos que la de menos 1 a 2 converge también. Bien, la tercera sección se corresponde a las impropias mixtas. Recuerden que las mismas son aquellas que tienen problemas de primera y segunda especie a la vez. La forma de clasificación de las mixtas va a ser igual a la forma de clasificación de las impropias de primera especie de menos infinito a más infinito, o a la forma de clasificación de las impropias de segunda especie de A a B con un punto interior C donde el integrando está no acotado. No hago directamente el paso al límite, sino que las separo en distintas integrales y clasifico cada una por separado. Si todas convergen, entonces decimos que la mixta es convergente y que converge a la suma de los valores individuales. Si alguna diverge u oscila, decimos que la mixta es no convergente. Por ejemplo, queremos clasificar la impropia de 0 a más infinito de 1 sobre x cuadrado menos 1. Es mixta ya que tenemos uno de los extremos de integración infinitos y además el integrando está no acotado en el intervalo de integración en x igual a 1. Así que la separamos en impropias de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a más infinito. De esta manera quedan dos impropias de segunda especie puras y una impropia de primera especie pura. Clasifico primero la de 0 a 1. Como es pura, puedo hacer directamente el paso al límite cuando t tiende a 1 menos o a 1 por izquierda, y luego aplico fracciones simples para facilitar la integración. Luego del barrow queda el límite cuando t tiende a 1 por izquierda de 1 medio por logaritmo de valor absoluto de t menos 1 menos logaritmo de valor absoluto de t más 1. Si t tiende a 1 por izquierda, el segundo logaritmo es un número, y el primer logaritmo, si t tiende a 1 por izquierda, adentro queda 0 menos, con el valor absoluto queda 0 más, logaritmo de 0 más tiende a menos infinito, así que el límite global queda menos infinito. Por lo tanto, la impropia de 0 a 1, de 1 sobre x cuadrado menos 1, es divergente, y en consecuencia la mixta de 0 a más infinito, no convergente. Un último ejemplo. Para clasificar la mixta de menos infinito a más infinito de 1 sobre x menos 2 por x cuadrado. Vamos a clasificar por separado las impropias de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a más infinito, ya que los problemas de no acotación son en x igual a 0 y x igual a 2.
Separando de esta forma quedan 2 impropias de primera especie puras y 4 impropias de segunda especie puras. Si alguna de las 6 impropias divergen u oscilan, entonces decimos que la mixta es no convergente. Si las 6 convergen, podemos decir que la mixta también va a converger. En esta última sección vamos a ver herramientas para clasificar impropias que no tengan primitivas elementales o no sea fácil de calcularlas. Para ello vamos a utilizar criterios de clasificación. El primer criterio de comparación expresa que si dos funciones f y g no negativas con f menor que g, si la impropia de la más grande converge, entonces la impropia de la función más chica también va a converger. Es decir, si la impropia de g es convergente, entonces la impropia de f también va a ser convergente. Es decir, si el área bajo la gráfica de g es un número, entonces el área bajo la gráfica de f también va a ser un número porque es más chica. Además, si la más chica diverge, entonces la más grande también va a diverger. Es decir, si la impropia de f es divergente, entonces la impropia de g también va a diverger. El segundo criterio de comparación o paso al límite, que es válido si f mayor o igual que 0 y g mayor o estricto que 0, dice que si existe el límite cuando x tiende a más infinito de f sobre g y es igual a un L con L distinto de 0, entonces las impropias de f y g van a tener igual carácter. Finalmente, el corolario, bajo las mismas hipótesis que el segundo criterio, expresa que si el límite cuando x tiende a más infinito de f sobre g es igual a 0, entonces si la impropia de g es convergente, la impropia de f también va a ser convergente. Y si la impropia de f es divergente, entonces la impropia de g también va a ser divergente. Vean que se razona igual que el primer criterio. Si el límite de f sobre g cuando x tiende a más infinito es 0, esto implica que g es más grande que f. Entonces si la impropia de la más grande converge, entonces la impropia de la más chica también va a ser convergente. Por otra parte, si el límite cuando x tiende a más infinito de f sobre g es más infinito, si la impropia de g es divergente, entonces la impropia de f va a ser divergente. Y si la impropia de f es convergente, por lo tanto la impropia de g va a ser convergente. Razonándolo como el primer criterio, si límite de f sobre g da infinito, es porque f es más grande que g. Por lo tanto, si la más chica diverge, entonces la más grande va a diverger. Estos criterios también son válidos para funciones no positivas, incluso para impropias de segunda especie. En el caso del segundo criterio y el corolario, el límite en vez de hacerla al infinito, se va a hacer al punto, problema o singularidad. Veamos este ejemplo. Queremos clasificar la impropia de 1 a más infinito de raíz de x sobre x cuadrado más x. Observen que es una integral impropia de primera especie, ya que en el dominio de integración, que es x mayor o igual que 1, el denominador nunca se anula, así que no tengo singularidades, no va a ser una mixta. El único problema es el infinito. La convergencia de la integral va a estar determinada por el comportamiento del integrando en el infinito. Entonces podemos decir que para x mayor o igual que 1, que es el dominio de integración, x cuadrado más x siempre es mayor que x cuadrado. Y por lo tanto 1 sobre x cuadrado más x es menor que 1 sobre x cuadrado. Si multiplico toda la inecuación por raíz de x, me queda que raíz de x sobre x cuadrado más x es menor o igual que raíz de x sobre x cuadrado, que es 1 sobre x a la 3 medios. Ambas funciones son no negativas. Entonces, por primer criterio, como la impropia de 1 a más infinito de 1 sobre x a la 3 medios es convergente, es una armónica de primera especie con alfa igual a 3 medios, entonces la impropia de 1 a más infinito de raíz de x sobre x cuadrado más x también va a ser convergente. Veamos este ejemplo. Queremos clasificar la impropia de 1 a más infinito de x sobre 1 más x cubo. Es una integral impropia de primera especie, el único problema que tengo es el infinito, y el dominio de integración es x mayor o igual que 1. X sobre 1 más x cubo, el integrando, siempre es menor o igual que x sobre x cubo, que es 1 sobre x cuadrado. Ambas funciones, x sobre 1 más x cubo y 1 sobre x cuadrado, son no negativas.
Entonces, por primer criterio, como la impropia de 1 más infinito de 1 sobre x cuadrado es convergente, es una armónica de primera especie con alfa igual a 2, entonces la impropia de 1 más infinito de x sobre 1 más x cubo también va a ser convergente. Otro ejemplo, queremos clasificar la impropia de 0 más infinito de x por e a la menos 2x sobre x a la 4 más 1. También es una impropia de primera especie, sin embargo, para clasificarla utilizando criterios, la voy a separar en integrales de 0 a 1 y de 1 a más infinito. La primera de ellas, la de 0 a 1, es una integral propia, es una integral definida, es decir, no es una impropia, es un número real. Sin embargo, la segunda sí es una impropia de primera especie. La separo no porque tenga problemas de acotación, sino que para clasificarla comparándola con otra integral, necesito que tenga el mismo intervalo de integración. En este caso la quiero comparar, por ejemplo, con una armónica de primera especie que va de 1 más infinito. Observen que x sobre x a la 4 más 1 por e a la 2x es menor o igual que x sobre x a la 4 más 1. Y es menor o igual que x sobre x a la 4, que es igual a 1 sobre x al cubo. Esto para todo x mayor que 1. Ambas funciones, x sobre x a la 4 más 1 por e a la 2x y 1 sobre x al cubo, son funciones no negativas. Entonces, por primer criterio, como la impropia de 1 más infinito de 1 sobre x cubo es convergente, que es una armónica de primera especie con alfa igual a 3, entonces la impropia de 1 más infinito de x por e a la menos 2x sobre x a la 4 más 1 también va a ser convergente. La integral de 0 a 1 ya habíamos dicho que era un real, por lo tanto la de 0 a más infinito de x por e a la menos 2x sobre x a la 4 más 1 va a ser una impropia convergente. Otra forma de clasificar la misma impropia es observando que x por e a la menos 2x siempre es menor que 1. Lo pueden ver gráficamente o si no analíticamente formándose una función h de x que es la diferencia de ambas funciones. Luego calculo el signo de h y me doy cuenta que siempre es negativo. Es decir, si la diferencia es negativa es porque x por e a la menos 2x siempre es menor que 1. Teniendo en cuenta esto, x por e a la menos 2x sobre x a la 4 más 1 es menor que 1 sobre x a la 4 más 1, que va a ser menor que 1 sobre x a la 4 más 1. Ambas funciones, 1 sobre x a la 4 y x por e a la menos 2x sobre x a la 4 más 1, son funciones no negativas. Entonces, por primer criterio, como la impropia de 1 más infinito de 1 sobre x a la 4 converge, es decir, es una armónica de primera especie con alfa igual a 4, entonces la impropia de 1 más infinito de x por e a la menos 2x sobre x a la 4 más 1 también va a ser convergente. Otra forma de clasificar la impropia original es usar el segundo criterio. Para ello voy a comparar la impropia original con otra impropia conocida y fácil de clasificar, por ejemplo una armónica. Ya habíamos comparado en las otras formas de resolución con 1 sobre x cubo o con 1 sobre x a la 4, así que en principio podría probar eligiendo cualquiera de ellas. Para aplicar segundo criterio, voy a hacer el límite cuando x tiende a más infinito, que es el punto problema de ambas integrales, del cociente de los integrandos, x por e a la menos 2x sobre x a la 4 más 1 y 1 sobre x cubo. Esto queda el límite cuando x tiende a más infinito de x a la 4 sobre x a la 4 más 1 por e a la 2x. Si saco x a la 4 de factor común en el denominador y luego cancelo con x a la 4 en el numerador, finalmente haciendo tendencia se tiene que 1 sobre x a la 4, si x tiende a más infinito va a tender a 0, e a la más infinito tiende a más infinito, 1 sobre más infinito tiende a 0. Entonces, por corolario del segundo criterio, como el límite dio 0, implica que la función de abajo es más grande que la de arriba. Así que si la impropia de la función del denominador es convergente, la impropia de la función del denominador también va a ser convergente. Efectivamente, la impropia de 1 a más infinito de 1 sobre x cubo es convergente. Entonces, la impropia de 1 a más infinito, siempre comparo integrales con el mismo intervalo de iteración, de x por e a la menos 2x sobre x a la 4 más 1, también va a converger. Luego, como ya vimos, la impropia de 0 a 1 es un real, y por lo tanto la impropia de 0 a más infinito va a ser convergente.
Ahora queremos clasificar la impropia de 1 a 3 de 1 sobre raíz de x menos 1 por 9 menos x al cuadrado. Esta es una impropia de segunda especie. El integrando posee problemas de acotación en x igual a 1 y x igual a 3, por lo tanto, para clasificarla voy a tener que separarla en dos integrales, de 1 a 2 y de 2 a 3. Primero vamos a clasificarla de 1 a 2. Esta impropia, recuerden que tiene problemas en x igual a 1. Si la quiero clasificar por segundo criterio, voy a intentar encontrar otra función que también tenga problemas en x igual a 1. Como observo en el denominador raíz de x menos 1 por raíz de 9 menos x2, podría comparar con 1 sobre raíz de x menos 1. Hago el límite cuando x tiende a 1 más, a 1 por derecha, de 1 sobre raíz de x menos 1 por 9 menos x2 sobre 1 sobre raíz de x menos 1. Este límite da 1 sobre raíz de 8, un número. Entonces, por segundo criterio de comparación, las impropias de 1 a 2 de 1 sobre raíz de x menos 1 por 9 menos x2 tiene el mismo carácter que la impropia de 1 a 2 de 1 sobre raíz de x menos 1. Por lo tanto, me queda clasificar ahora la impropia de 1 a 2 de 1 sobre raíz de x menos 1. Hago el paso al límite, utilizo un cambio de variable y me queda que esta impropia es convergente. Entonces la impropia de 1 a 2 de 1 sobre raíz de x menos 1 por 9 menos x2 es también convergente. Ahora nos queda clasificar la impropia de 2 a 3. Esta, recuerden que tiene problemas en x igual a 3, así que para clasificarla, usando segundo criterio, voy a compararla con otra impropia que tenga problemas en 3. Como observo que en el denominador del integrando de la impropia original existe un raíz de 9 menos x2, esta la puedo desglosar en raíz de 3 menos x por raíz de 3 más x. Así que una comparación válida podría ser con la impropia de 2 a 3 de 1 sobre raíz de 3 menos x. Para usar el segundo criterio, hago el límite cuando x tiende a 3 menos o 3 por izquierda, el punto problema de ambas impropias, del cociente de los integrandos. Este límite da un número, 1 sobre 2 raíz de 3. Así que por segundo criterio, las impropias son equivalentes. Me falta clasificar entonces la impropia de 2 a 3 de 1 sobre raíz de 3 menos x. Hago paso al límite, cambio de variable y obtengo que la impropia es convergente. Entonces la impropia de 2 a 3 de 1 sobre raíz de x menos 1 por 9 menos x2 también va a converger. Como las impropias de 1 a 2 y de 2 a 3 son ambas convergentes, finalmente la impropia de 1 a 3 decimos que es convergente. Hasta ahora vimos cómo clasificar impropias de funciones con signo constante, no positivas o no negativas, a partir de un cierto punto. Pero ¿qué pasa si quiero clasificar una impropia de una función de signo variable? Vamos a ver un par de definiciones importantes. Diremos que la impropia de a más infinito de f es absolutamente convergente si se cumple que la impropia de a más infinito de valor absoluto de f es convergente. El teorema de convergencia absoluta dice que si la impropia de valor absoluto de f es convergente, entonces la impropia de f también va a ser convergente. Además, si la impropia de a más infinito de f es convergente y la de a más infinito de valor absoluto de f es divergente, se dice que la impropia de a más infinito de f es condicionalmente convergente. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de estas definiciones. Queremos clasificar la impropia de 1 más infinito de seno de x sobre x cubo. La función seno de x varía de signo, así que para utilizar criterios tengo que colocarle un valor absoluto. Valor absoluto de seno de x es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Si divido todo entre x cubo, no varían los signos de desigualdad, ya que el dominio de integración es x mayor o igual que 1. Para todo x mayor o igual que 1, x cubo es igual a valor absoluto de x cubo. Luego, por propiedades de valor absoluto, queda valor absoluto de seno sobre x cubo menor o igual que 1 sobre x cubo. Como ambas funciones son no negativas, puedo aplicar primer criterio, siendo la impropia de 1 más infinito de 1 sobre x cubo convergente, entonces la impropia de 1 más infinito de valor absoluto de seno sobre x cubo, convergente también. Finalmente, por teorema de convergencia absoluta, la impropia de 1 más infinito de seno sobre x cubo va a converger absolutamente. Un ejemplo interesante es hallar los valores de alfa real, para los cuales es divergente la impropia de 3 a más infinito de x a la alfa sobre raíz de x a la 6 más 1. Usando órdenes al infinito,
x a la alfa sobre raíz de x a la 6 más 1 en el infinito va a ser equivalente a x a la alfa sobre raíz de x a la 6. O sea, x a la alfa sobre x al cubo, que es igual a 1 sobre x a la 3 menos alfa. Entonces podemos decir que las impropias de 3 a más infinito de x a la alfa sobre raíz de x a la 6 más 1 y 1 sobre x a la 3 menos alfa van a tener igual carácter. Como preciso hallar los valores de alfa para que diverja, noten que queda una armónica de primera especie, 3 menos alfa tiene que ser menor o igual que 1, así que alfa tiene que ser mayor o igual que 2. Un último ejemplo, queremos hallar los valores de alfa en este caso para que la impropia de 0 a 1 de x sobre x a la alfa más 1 más x al cubo converja. Noten que si alfa más 1 es menor que 3, o sea alfa menor que 2, haciendo órdenes al infinitésimo, queda límite cuando x tiende a 0 más de x sobre x a la alfa más 1. Gana la potencia más chica. Esto es igual a 1 sobre x a la alfa. Así que las impropias de 0 a 1 de x sobre x a la alfa más 1 más x cubo y 1 sobre x a la alfa van a tener igual carácter. Como la impropia de 0 a 1 de 1 sobre x a la alfa es convergente para todo alfa menor que 1, pero aparte vimos que alfa tiene que ser menor que 2, entonces la impropia va a converger para todo alfa menor que 1. Finalmente, observen que si alfa mayor o igual que 2 usando órdenes, me queda el límite cuando x tiende a 0 más de x sobre x a la alfa más 1 más x cubo. Este va a ser equivalente al límite cuando x tiende a 0 más de x sobre x cubo, ya que si alfa es mayor o igual que 2, la potencia más chica ahora va a ser x cubo. Esto me da 1 sobre x al cuadrado, entonces las impropias de 0 a 1 de x sobre x a la alfa más 1 más x cubo y 1 sobre x al cuadrado van a tener igual carácter. Como la impropia de 0 a 1 de 1 sobre x al cuadrado es divergente, es una armónica de segunda especie con alfa igual a 2, entonces la impropia de 0 a 1 de x sobre x a la alfa más 1 más x cubo también va a diverger. Así que estos valores no nos van a servir para clasificar. Bien, con esto terminamos el sexto repaso, así que muchas gracias por llegar hasta acá.